Hubo una época en mi vida en la cual yo solamente leía y escuchaba música de los siglos XVIII y XIX, casi de manera compulsiva. Y por supuesto, en medio de todo lo que me ofrecía este tiempo, quizás el romanticismo se transformó en la base que me sostuvo durante mucho tiempo y parte de lo que es mi vida. Le debo mucho, en muchos aspectos, en muchos sentidos, al movimiento romántico, fundamentalmente el romanticismo alemán. Creo que es una corriente literaria en la que el hombre de hoy debería profundizar, sobre todo en cuanto a los temas vinculados con la identidad. Pero no es ese el propósito de este video en particular. Más bien acá, partiendo de las categorías que me ofrece el romanticismo o que nos ofrece el romanticismo, me gustaría tocar una en particular, porque aún hoy ella nos brinda la posibilidad de comprendernos en el misterio. Y me refiero a la noche, lo que representa, lo que simboliza la noche para el poeta romántico. Creo que es un territorio, creo que es un espacio maravilloso para podernos enfrentar al umbral del misterio que vive, que habita en nuestro interior. Sobre ello, estos minutos de video. Para el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, la luz era el símbolo de la razón, el orden y el progreso. Sin embargo, con la llegada del romanticismo, la sensibilidad europea giró su rostro hacia la sombra. La noche dejó de ser un simple fenómeno cronológico para transformarse en un espacio ontológico y metafísico. A través de la lente de Gaston Bachelard, Albert Beguin y María Zambrano, podemos comprender cómo poetas como Novalis, Leopardi o Keats encontraron en la oscuridad la verdadera patria del espíritu. Tom Bachelard, en sus estudios sobre la imaginación, nos enseña que el espacio poético no es algo exterior, sino una proyección de nuestro interior. En su obra La poética de la ensoñación, Bachelard sugiere que la noche invita a una ensoñación cósmica, donde el yo se disuelve en el universo. Esta perspectiva es fundamental para leer los himnos a la noche de Novalis. Para el poeta alemán, la noche no es el vacío, sino un reino de revelación superior a la pobre y discreta luz del día. Novalis personifica a la noche como una madre o una amada que abre en nosotros ojos infinitos. Se vuelve hacia la noche sagrada, inefable, misteriosa. En sus ojos se encierra la eternidad. Desde la visión bachelardiana, la noche de Novalis es una sustancia, es un bálsamo que permite que la inmensidad íntima del sujeto se fusione con la inmensidad del cosmos, eliminando la frontera entre el sujeto y el objeto. En su obra cumbre, El alma romántica y el sueño, Albert Beguin explora cómo los románticos alemanes y franceses vieron en la noche y el sueño un puente hacia el absoluto. Para Beguin, la noche es el estado en el que el ser humano recupera su unidad perdida con la naturaleza. Este concepto se manifiesta con intensidad en la obra de Gerard de Nerval, particularmente en Aurelia. Para Nerval, la noche es el umbral de una segunda vida donde el sueño es más real que la vigilia.
Begin argumenta que la noche romántica es una búsqueda de las raíces del yo en el inconsciente colectivo. Del mismo modo, encontramos esta nostalgia en la obra de Samuel Taylor Coleridge, específicamente en El rito de la noche. Aquí la noche silenciosa y fría permite una introspección radical que conecta al poeta con lo divino a través de la memoria y la naturaleza durmiente. La filósofa española María Zambrano, en Filosofía y Poesía, plantea que mientras la filosofía busca la claridad conceptual, la poesía habita en las entrañas de la realidad, allí donde la luz de la razón no llega. Para Zambrano, la noche es el lugar de la razón poética, una forma de conocimiento que nace de la vulnerabilidad y el silencio. Esta noche zambraniana resuena en el pesimismo cósmico de Giacomo Leopardi. En su canto nocturno de un pastor errante en el Asia, la luna y la noche no son consuelos, sino testigos mudos de la insignificancia humana. Leopardi interroga la noche sobre el sentido del dolor. Zambrano diría que esa pregunta nace de un ser que ha quedado desamparado por la luz racional y debe encontrar su verdad en el abismo. Por otro lado, John Keats, en su Oda a un ruiseñor, utiliza la noche como un refugio sensorial. Keats vuela hacia la oscuridad donde no puede ver las flores a sus pies, pero puede sentirlas. Es la noche como revelación de lo sagrado a través de lo invisible, un concepto central en el pensamiento de Zambrano sobre la palabra que surge del silencio sagrado. La noche romántica no es el final del día, sino el comienzo de la verdadera existencia. A través de la síntesis de estos autores vemos que Bachelard nos muestra la noche como una espacialidad del alma. Begin la define como el retorno al origen a través del sueño. En María Zambrano queda interpretada como el lugar de la verdad última, donde la palabra poética sustituye al silencio del abismo. Para los románticos, la noche fue la gran maestra que enseñó que el misterio no es algo que deba ser resuelto, sino habitado. El mundo contemporáneo está lleno de certezas y con hambre de certezas, lo cual de entrada no necesariamente tiene que estar mal. Sin embargo, ¿cuánto de su interioridad arriesga el hombre tratando de buscar certezas? Todo lo quiere explicar. Todo, desde esa perspectiva, tiene una explicación. Y esto parcialmente es cierto. Hay cosas, fenómenos, que no tienen explicación y además no las necesitan. Lo que estos fenómenos necesitan es ser vividos, incluso desde la irresponsabilidad del no saber, que es igual a decir desde la inocencia del no saber. El hombre moderno ha puesto en riesgo su inocencia, llenando de palabras aquello que debe permanecer en silencio. Los románticos descubrieron en la noche el espacio ideal para hacer silencio y para regodearse en la experiencia del misterio. Y estas emociones y estas sensaciones permearon toda su vida. Por eso el romanticismo de todas las corrientes literarias y de pensamiento resulta de las más interesantes, porque nunca, jamás se había descubierto tanta oscuridad en el corazón del hombre, y esto no necesariamente es negativo, todo lo contrario. Por ello,
el romanticismo nos heredó los grandes monstruos, que no son otra cosa que emanaciones del corazón del hombre que no han sido del todo trabajadas, experimentadas, disfrutadas. La noche sigue siendo un misterio. Y como decía o como escribió el gran poeta venezolano Vicente Gervasis, de la noche venimos y hacia la noche vamos. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.